La lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano. Lucio Anneo Séneca. Buenas noches a todos, les saludo desde la ciudad de Medellín, hoy 5 de octubre de 2015. Son las 7:30 de la noche, quien les habla, Andrés Urrea, psicólogo y presentador de Radio Psicod, programa académico y cultural que pueden escuchar a través de nuestra página psicod.jimdo.com, psicot.jimdo.com y nuestro blog pht9.blogspot.com. El día de hoy hablaremos sobre la fidelidad y su contraparte, la infidelidad. Este tema lo abordaremos en varias sesiones, tomando como referencia el libro de Walter Rizzo, La fidelidad, mucho más que amor. Aprovecho para recordarles inscribirse al taller Las heridas del ser. Las inscripciones son limitadas y los cupos están agotando. Estas estarán abiertas hasta mediados posiblemente de octubre o casi finalizando. Y el taller se realizará en noviembre, en el mes de noviembre. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar una serie de emisiones que tocaban este tema de las heridas y la máscara. Y el taller es la oportunidad para profundizar en ello y adquirir herramientas para la vida. ¿Por qué somos infieles? Es la primera pregunta que surge al iniciar esta interesante temática. Pues resulta que la infidelidad, sin importar la etnia, la educación o tipo de religión que se tenga, parece ser un fenómeno universal, un ardiente diablillo interior que lleva a millones de personas a engañar a su pareja. En la cultura norteamericana y europea, las encuestas encuentran que más del 50% de las personas son infieles. En los países latinos como Colombia, los datos alcanzaban el 30% a principios de los 90 y el 50% a finales. Entonces, ¿qué diremos ahora que estamos pasando por un fuerte fenómeno como es la liberación sexual? Según algunos expertos, es probable que exista una cifra de amores que ocultan y guardan como secreto de confesión. Pues somos reacios a contar nuestras intimidades y más cuando son pecaminosas, por ponerle esta connotación. Algunos psicólogos clínicos afirman que el 70% de sus pacientes andan enredados en relaciones indebidas y más del 40% de las consultas son impulsadas directa o indirectamente por el tema de los amantes. Considerando los resultados globales y la evolución histórica a partir de la década de los años 20, podemos afirmar que el 60% de las personas fueron, son o serán infieles a sus medias naranjas. El 40% restante, que serían los que, entre comillas, se portan bien, suelen practicar dos tipos de fidelidad. Por un lado, la fidelidad negativa, la cual se produce bajo el sentimiento intenso y dramático, por así decirlo, y además bioquímicamente único del enamoramiento, donde la relación se sella y los demás sobran. Hasta los más bellos prototipos son vistos como intrusos sin gracia. Y tenemos, por otro lado, la fidelidad producto de la razón, del super yo, podríamos decir, la cual se basa en la voluntad, esfuerzo, compromiso y principios morales que se unen para crear una barrera de autoengaño. Y digo autoengaño porque realmente es, más adelante iremos viendo, a medida que vayamos avanzando, que realmente el deseo de engaño, el deseo de engañar al otro, es algo biológico. Entonces la persona, además, de autoengañarse, digamos, se pone una barrera de anti-engaño hacia el otro, donde no importa cuánto gusto o atracción se sienta por otra persona. Por eso mencionaba, es un autoengaño.
de todas maneras se siente un gusto, se siente una atracción en algún momento de la vida. Entonces no importa cuánto se sienta, siempre va a ser más importante lo que se ha construido durante años y no se pone en riesgo lo que se ama y se respeta. A estas dos tipos de fidelidad, no sé si de pronto en la segunda podamos incluirla o agregar entonces un tercer tipo, que sería la que es producto del miedo. Podría ser que se incluya la segunda, pues esa parte de la razón a veces también es un poco irrazonable. En este punto cabe la pregunta: si eres una persona fiel, ¿cuál de las dos alternativas o las tres es la que practicas? ¿Eres fiel por miedo? ¿Eres fiel porque eres congruente con tus pensamientos? Es decir, haces uso de la razón. ¿O eres fiel simplemente porque hay un sentimiento intenso, dramático y bioquímicamente único, por decirlo de esta manera, de enamoramiento hacia la persona que tienes enfrente, hacia tu pareja? El 90% de la población considera la fidelidad como un requisito esencial para que las relaciones de pareja se desarrollen de manera sana. Hoy en día se condena la falta de lealtad afectiva como un acto indigno y éticamente censurable. Indiscutiblemente no estamos de acuerdo con la mentira y la falsedad interpersonal, pero seguimos correspondiendo a otras relaciones y nos deslizamos de manera sigilosa por los muros de la pasión prohibida. Nadie está exento de una infidelidad. Mucha gente, sin buscar la aventura, la encuentra y desiste porque no están preparados para enfrentarla. Nunca pensaron que podría pasarle a ellos. Pero desde los más firmes y resistentes hasta los más ingenuos y puros pueden tropezar. Todos somos vulnerables. En todas las culturas, desde la más lejana hasta la más cercana, la infidelidad está presente de alguna manera. El engaño se infiltra, muerde y lastima. Y hasta ahora no han podido frenar a los aventureros y aventureras del amor oculto. La infidelidad no solo va en aumento, sino que cada vez se presenta más temprano. Así como de manera prematura se están presentando las relaciones amorosas y los juegos sexuales. Todo por fenómenos socioculturales que se nos están saliendo de las manos. Claro, a mí no me tocó vivir hace 50 años, así que no puedo hablar a ciencia cierta de qué tan diferente sea nuestra realidad actual a la de hace un tiempo atrás. Pero a veces no hace falta sino revisar un poco de historia o simplemente tener un poquito de sentido común para darse cuenta de algunas diferencias. Y la historia en esto nos ayuda mucho porque afortunadamente es una ciencia. Antes esperábamos la crisis de los 40 tal vez, o el aburrimiento de los 50 para coquetearle al adulterio. Según Rizzo, ahora dejamos de ser fieles antes de los 25 años, y en lo personal me ha tocado observar niños y niñas de 12 años más o menos, no solo hablando de relaciones afectivas como si se tratara del pan de cada día, cuando hasta hace todavía muy pocos soñaban con volar como Superman o portarse bien para que en Navidad les dieran la muñeca de moda. Ahora se mantienen hablando de los novios y las novias. Pero además de esto, se está manejando una promiscuidad alarmante entre los adolescentes e incluso preadolescentes. Lastimosamente así somos, aunque no estoy seguro qué tan lamentable sea eso realmente teniendo en cuenta la condición humana. Lo cierto es que vivimos con la contradicción y no tenemos la valentía de resolverla. Somos ambivalentes y de una evidente doble moral. Defendemos la estabilidad afectiva y exactamos la fidelidad a hoja llena, pero nos gustan los amores furtivos. Como quien dice, somos monógamos por vocación,
e infieles por naturaleza. That night, you had on my skin. I never knew how far it would take this road, and where it came from, no one knows. Your heart next to mine, a beat even faster than time. I'm gonna take down the barriers, break down the barriers, burn until they crumble and fall. The storm to carry me. I'm not gonna leave this time, you see. 'Cause this all life means nothing without us at all. Ashes of that burning fire, lying on the floor. I'm picking up the pieces you forgot when you walk through that door. But as memories fade, just remember who I was. Break down the barriers, take down the barriers, burn until they crumble and fall. Ask the storm to carry me. I'm not gonna leave this time, you see. This is all life means nothing without us at all. A new beginning to make it alright. Behind all excitement, behind all doubt. 'Cause when you give it all you got, the clock seems to strike to give you more. Only one life for sure can make you feel like that. I'm gonna break down the barriers, take down the barriers, burn until they crumble and fall. Ask the storm to carry me. I'm not gonna leave this time, you see. This is all life means nothing without us at all. Break down the barriers, take down the barriers, burn until they crumble and fall. Ask the storm to carry me. I'm not gonna leave this time, you see. This is all life means nothing without us at all. Bueno, y hablando de barreras, acabamos de escuchar a Mirva con la canción Barriers. Volvemos sobre el tema entonces. En la conceptualización del comportamiento infiel, a eso nos referimos, intervienen infinidad de variables. Cada persona la percibe y define de una manera particular. La experiencia de haberla padecido en carne propia no es lo mismo que verla desde fuera. Eso debe estar muy claro a la hora de juzgar o a la hora de dar consejos, porque somos muy buenos dando consejos, pero aplicando somos pésimos. Cuando esta nos toca, ya sea como víctima o victimario, el impacto cambia cualquier concepto que tengamos anteriormente. Y no importa, o sea, os importa, pero realmente cuando hablamos de víctima y victimario hay una diferencia, entonces importa la diferencia. Sin embargo, hay que decir, ambos sufren, tanto quien es víctima y se da cuenta, obviamente, como el victimario. Ambos tienen, digamos, un grado de sufrimiento ahí. Si bien el relativismo cultural nos abre la mente, no suele ser de mucha ayuda para el lastimado efectivamente. Aunque muchas partes del mundo permiten y promueven el adulterio, debemos reconocer que nuestra cultura no se asemeja a estas otras culturas, o en esta cultura no se maneja de esta forma. Y lo que pasa en esos lugares no amortigua el dolor que sentimos al ser engañados. Y vuelvo y repito, incluso al engañar. Que haya distintas formas de ver las cosas es interesante para las ciencias sociales.
y tal vez pueda contribuir a derrumbar algunos molestos esquemas, pero para quienes amamos y queremos ser amados de manera honesta, poco interesan los discursos transculturales. Conforme a ciertas personas, para que exista infidelidad debe haber contacto físico sexual, aunque no se llegue necesariamente al coito. Pero aquí me surge a mí una pregunta que les quiero dejar para que la piensen esta noche. ¿Será necesario que exista tal contacto? ¿O el solo pensamiento en un otro ya podemos considerarlo como una infidelidad? Es decir, que nuestra pareja se sienta atraída y acepte el cortejo de esa otra persona aunque nunca llegue siquiera a un beso. El hecho de que exista un deseo, y piénselo muy bien, piénsenlo todos, queridos oyentes, piénsenlo muy bien, poniéndose incluso en el lugar del infiel de pensamiento. Que durante un acto sexual con su pareja, la persona infiel esté pensando en ese otro. Entonces póngase usted en el lugar del infiel, pero también de la víctima, ¿cierto? De la pareja que está con su novio o su novia, con su esposo o su esposa en la cama, están acostados, pueden estar teniendo relaciones sexuales y de pronto, pues tal vez nunca se va a dar cuenta, pero resulta que tu pareja está pensando en otra persona. Si pudieras leer la mente, ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué pasaría en nosotros si pudiéramos realmente conocer las fantasías de nuestras parejas? ¿Qué es lo que pasa por sus mentes? Creo que esa es la ventaja de que los pensamientos le pertenezcan solo a su dueño y que la mentira o el engaño sea un proceso natural y adaptativo. Pues bien, muchos consideran que no es necesario hacer el amor para cometer adulterio. Si los encuentros cercanos como besos, caricias, simples conversaciones ocurren a escondidas, se considera un fraude, una deslealtad. Otros individuos más ortodoxos dicen precisamente sobre esta cuestión que los malos pensamientos también deben tenerse en cuenta. Desafortunadamente o afortunadamente, el mundo privado solo tiene acceso, al mundo privado solo tiene acceso el transgresor de la norma. Es decir, quien está pensando, quien está deseando, fantaseando, mientras lo guarde en silencio, mientras lo guarde para sí, pues no pasa nada. El caso es que enterarse nunca es bueno, por más liberado que uno pueda ser o parecer. Enterarse de una infidelidad, así sea de pensamiento, puede producir una crisis severa de inseguridad. Pero bueno, ya les decía, eso se los dejo para que lo piensen. Y ahora no es que vayan a estar de prevenidos con su pareja y se enojen porque seguramente está pensando en el otro o en la otra. Mucho cuidado con eso, tampoco es ir ahorita a estar de prevenidos como el chiste de la herramienta, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, pero no, es un poquito grosero, así que no lo contaré. La infidelidad siempre implica algún tipo de estafa afectiva o sexual. La honestidad después del engaño no significa fidelidad. Claro está que si el amor es suficiente, el reconocimiento descarnado de haber obrado mal limpia un poco la cosa y hasta puede hacer posible una segunda oportunidad. Claro pues que ya nos metimos con el concepto de amor, que para mí es muy amplio y considero que en cuanto a las relaciones de pareja solemos limitarlo un poco, por no decir que mucho, y confundirlo con el apego, y no es lo mismo. Sin embargo, sin salirme del tema, para algunos lo que es inadmisible es la mentira, que la verdad duela. La mayoría de los pactos pueden romperse, cambiarse o reestructurarse. Lo importante es la transparencia que se tenga. Una separación motivada por una vida infeliz y sin sentido, donde el amor y el respeto se acabaron, es más aconsejable para conseguir un amante. Pues sí, realmente para conseguir un amante solo se requiere estar insatisfecho en tu relación,
¿O no es así? Pero en ese caso, tal vez si te sientes mal, si te sientes ya que el amor se ha perdido, que el respeto se ha perdido, lo más recomendable es separarse y no conseguirse otra persona. O sea, que la persona llegue luego, claro, porque no, hay que darse oportunidad, pero todo en su momento. Primero es cerrar el ciclo que ya se está quemando, y se está quemando en la puerta del otro. La famosa frase "hasta que la muerte nos separe" es la causa de que otros compromisos sean irrompibles, donde la honestidad no expulsa ningún tipo de comportamiento. De todas maneras, cuando la verdad está a flor de piel y la comunicación es abierta, en la mayoría de las relaciones la probabilidad de establecer romances solapados disminuye. Algo importante que nos plantea Walter Rizzo es que la fidelidad depende del tipo de acuerdos previamente establecidos. El adulterio debe marcarse en el tipo de compromiso que se ha establecido en la pareja. Sin embargo, ¿qué ocurre si no hay acuerdo restrictivo? ¿Dónde queda la traición si no hay un acuerdo que respetar? Es menos frecuente hallar un pacto matrimonial donde la exclusividad sea sexual, pero no afectiva. Donde el pensamiento que se tiene es: no me importa que me quieras, sino que no te acuestes con nadie. Aquí la cuestión no es de amor al otro, sino de amor propio. Y yo me atrevo a decir que va de la mano con otras cosas, de estas, las heridas emocionales que ya tuvimos la oportunidad de hablar con anterioridad. Que para mí ni siquiera se trata de amor propio. Me parece que eso es más dependencia, a veces eso es egocentrismo, egoísmo, manipulación, entre otras cosas, ¿no? Ya podremos luego profundizar un poco en esto. En los grupos polígamos, la infidelidad ocurre cuando el dueño del harén tiene relaciones con alguna mujer distinta a sus esposas, porque el arreglo es únicamente con sus cónyuges, aunque sean muchas, 6, 7, 8. Ya tiene un arreglo con ellas, entonces no está siendo infiel. No está siendo infiel. Muchas abuelas toleraban, por ejemplo, con mucha naturalidad y sin resentimiento las fechorías de los insaciables abuelos. Ellas decían: los hombres son así, y a ninguna se le ocurría separarse por semejante bobada. De hecho, en el Código Penal colombiano de 1936 se reconocía como legítima defensa del honor que un hombre matara a su hermana, esposa o a su hija y al acompañante si habían cometido un adulterio. Pero esto no se aplicaba al varón, ya que hay un asunto pues de machismo bien marcado. Otros acuerdos exceden la capacidad humana y debemos aceptar que existe cierta relatividad en esto. Cada cual establece sus propios acuerdos, desde los más estrictos, que son para siempre y sin malos pensamientos, hasta los más laxos, que están constituidos por relaciones abiertas de cuerpo y mente, los que llevan, por ejemplo, a orgías, swinger, intercambio de pareja, o llámelo como usted quiera. Yo recuerdo en alguna ocasión, sin mencionar nombres, de un amigo que es homosexual y convive con su pareja hace muchísimos años. Y en una entrevista que se le realizó para un ejercicio de investigación, él decía que realmente no importaba si el uno o el otro era infiel. O sea, había un acuerdo en que si lo eran, debían decirlo. Que eso incluso le daba un poquito como de picante a la relación. Pero debía haber sinceridad, que él por una noche de infidelidad de su pareja no iba a dañar X años de relación que llevaba con él. La verdad es que a muchos nos sorprendió la respuesta o el comentario, la historia que él traía.
sí, nos sorprendimos porque de todas maneras, queramos o no, estamos en una sociedad todavía muy conservadora en muchos aspectos. Entonces, bueno, realmente es respetable, es muy respetable eso, y me parece que es un acto de muchísima madurez. Yo hablaría de que es mucha madurez, o sea, uno poder decir eso me parece complicado, pero eso es algo a nivel muy personal. Habrá otros que dirán, no, realmente para mí no hay problema. Además, yo conocí también a otro caso donde ambos, la pareja, siempre tenían unos intercambios de pareja, pero no eran intercambios explícitos sino implícitos. Es decir, ellos jugaban a un juego, valga la redundancia, algo macabro, y era que se quedaban de encontrar con alguien, con un amante. Entonces, si era él el que se iba a encontrar con una chica, ella se quedaba cerca observando hasta que él se iba para un motel o para donde fuera con ella. Ya pues ella quedaba simplemente fantaseando, y viceversa, si era ella lo que lo hacía, se acostaba con otro hombre, él se quedaba a observar el encuentro y luego se ponía a fantasear. En ocasiones también hacían intercambios de pareja. El asunto es que en una de esas la chica se enamoró del amante que se consiguió y dejó a su pareja, a su novio. Este muchacho quedó tan mal que estuvo a punto de suicidarse. Por eso también decía ahorita, un juego muy macabro. Bueno, sin embargo, no podemos finalizar sin hablar del fracaso de los experimentos afectivos sexuales abiertos, por ejemplo, como el que acabo de mencionar. Pues llama la atención que la mayoría de los experimentos para eliminar la infidelidad parecen haber fracasado. Tarde o temprano el fantasma de la desconfianza o el gusto interpersonal aparece. Ni la práctica del existencialismo independiente, libre y sin ataduras, ni los arreglos de convivencia sexual compartida o los matrimonios grupales pudieron solucionar el problema. Siempre hay alguien que nos atrae más. La empatía suele señalar a una persona más que a otra, y aunque esté prohibido, empezamos a enamorarnos. Tarde o temprano, si la simpatía tira para un lado y no para el que debería, hasta en las sociedades donde la poligamia es permitida y los hombres tienen más de una esposa, siempre tienen una predilección especial hacia alguna de ellas y siempre van a mostrar a la preferida. En los occidentales monogámicos, esta se conoce como la novia oficial, la que se pone a la amiga, la que se opone a la amiga, o a la amigovia, que solo es un pasatiempo y un desfogue pasajero. La búsqueda de la exclusividad amorosa, y esta parte es importantísima cuando hablamos de exclusividad, porque creo que es ahí donde entra el ego a jugar un papel importante. Es ahí donde se nos lastima el ego, donde se nos hiere. La búsqueda de la exclusividad amorosa parece estar inmersa en lo más profundo de nuestro pasado, y a veces es tan fuerte como la búsqueda desenfrenada en la diversidad. Por eso también les traía esos dos ejemplos que me parecen importantes. Son dos casos que conozco donde, bueno, la relación de la pareja homosexual todavía funciona, hasta donde tengo entendido. Y no conocería, pues no conozco datos de cuántas infidelidades ha habido. Eso pues hasta allá no llegamos, y tampoco sería propio de mi parte decirlo en este momento, pero no es lo que importa. El caso es que tienen un acuerdo y se ha respetado. Pero ¿qué pasó con el acuerdo de los otros dos? Sí, este chico terminó muy mal, casi al borde del suicidio. Se tuvo que ir para otra ciudad, empezando una nueva vida, en fin. Eso es peligroso, juegos peligrosos a veces. Para terminar, y solo como dato curioso, me llama la atención que la traducción al francés de novia o novio es pequeña amiga o pequeño amigo, petit ami. Entonces me surge una pregunta: ¿será acaso que una verdadera relación de pareja se debería fundar en la amistad y un noviazgo
no pasa de ser más que un pobre acercamiento a lo que una verdadera amistad significa. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias a todos por su atención, les deseo una feliz noche y les espero la próxima semana.